Minuto de noticias. Silvina Batakis se reúne en Washington con el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro de Estados Unidos y el Banco Mundial. Maniobras golpistas. Denuncian que sectores de la oposición buscan desestabilizar al gobierno nacional. Recuperación económica. La actividad de la industria pyme creció en junio un 2,6% interanual. El Papa Francisco comenzó su visita en Canadá para pedir perdón a los indígenas por los abusos en las escuelas cristianas. Regreso a las aulas recargado. 15 provincias reiniciaron las clases y 7 de ellas sumaron 1 hora por día. Vacaciones récord. Más de 2.5 millones de personas ya visitaron los principales destinos turísticos de las provincias. El viaje del arco iris. Telam y Radio Nacional presentan un radioteatro sobre Evita a 70 años de su muerte. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Son 6 episodios. Esto es una producción que la inició Telam y que después se sumó Radio Nacional. Va a estar en las páginas web de ambos lugares. Eva viaja a Europa y vuelve convertida en Evita. Y cuenta los pormenores de ese viaje, cómo se organizó, cómo se financió, qué secretos hubo, con quiénes se entrevistó, cómo fue la comitiva y qué resultados obtuvieron. El podcast es un sistema de radioteatro, digamos, y lo que nos permite es una producción soñada, porque es todo puesto más allá de los actores, también con la técnica y con los efectos de sonido, y eso es más que agradable, ¿no? Interpretar a Eva es un desafío maravilloso, que nunca esperé que me tocase o que fuese a tener la oportunidad de hacerlo, y hoy que lo estoy viviendo estoy conmovida. Cada vez cuando voy leyendo, todo el tiempo me maravillo y me sorprendo con lo que pasó, me maravillo con el carácter, con la personalidad, con una mujer que pudiese decir todas esas cosas de frente. Un personaje controvertido, entrañable también. El personaje lo vivo, bueno, desde el humor, ¿no?, que tiene, que esto es lo que también es una sugerencia de Marcelo, el autor, es la mirada que él tiene acerca de Juan, desde el humor de este hombre que de alguna manera era bastante irreverente para la época, bastante rebelde. Es un personaje muy lindo con el que me encontré, es una mujer muy amorosa, una mujer muy leal, muy pacífica, aunque tiene carácter, y cuando llega el momento de decir lo que cree, lo dice. Es muy importante la función que tiene Lilian al lado de Eva, porque Eva es una etapa en la que está llena de miedos y que ella ve la salvación en Lilian. Y entonces se produce una simbiosis bastante especial de Eva hacia Lilian y una gran necesidad. Este personaje es un personaje que es diputado, que venía de la Unión Cívica Radical, pero que se hizo peronista a partir de, como tantos, ¿no?, que se hicieron peronistas a partir de conocer al general. Y bueno, en esta gira que Evita hace por Europa, se queda a la guarda de sus hijos hasta que surge la posibilidad de encontrarse en Río de Janeiro con su mujer y con Eva, y hay una relación un poco tirante, porque Eva la quería, para ella era un poco celosa de su mano derecha, que en este caso era su mujer, y bueno, provoca cierta tirantez. La construcción de este personaje, yo creo que por la historia y por las imágenes que tenemos todos en la cabeza y por la idea de un dictador, creo que es bastante fácil, ¿no?, llegar como a esa cabeza tan retorcida.
enjuague bucal es una solución que suele utilizarse después de cepillarse los dientes para mantener la higiene oral. Las propiedades ideales que debe tener un enjuague son: en primer lugar, debe ser de rápida acción y seguro. Tiene que ser capaz de actuar en áreas de difícil acceso, llegando a las zonas donde está el origen de la enfermedad. Una de las grandes ventajas es que disminuye la cantidad y la calidad de la placa bacteriana. Por eso, el enjuague bucal es el mejor acompañante de un buen cepillado. Además, refresca nuestro aliento, impide la formación de caries, reduce o limita la gingivitis. El odontólogo es quien debe seleccionar el enjuague indicado para cada caso particular, ya que muchos son recetados. Por último, debemos recordar que los enjuagues bucales son de gran ayuda, pero nunca reemplazan al cepillado dental. La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Vamos, Chinita, el mundo es tuyo y el cielo es el límite. Te quiero con toda mi alma, Juan. Espérame que vuelvo pronto. Eva parte al viaje del arco iris, desde donde volvería convertida en Evita. El viaje del arco iris, Eva va a Europa, cuenta el único viaje de Eva precisamente a Europa para firmar acuerdos bilaterales con España, con Francia y con Italia en el contexto de la primera presidencia de Perón, y cuenta los pormenores de ese viaje, cómo se organizó, cómo se financió, qué secretos hubo, con quiénes se entrevistó, cómo fue la comitiva y qué resultados obtuvieron. De que el embajador americano Messerschmitt ha hecho una gestión cerca de Perón para que yo desista del viaje. Algo me comentó el presidente. Nos odian, señora, a los dos países. No le parece prudente todavía mi viaje. Pero mire qué cara dura. Le hemos contestado que iremos cuando nos parezca. Mire si le vamos a hacer caso a un embajador yanqui. Va, a cualquier embajador. Interpretar a Eva es un desafío maravilloso que nunca esperé que me tocase
o que fuese a tener la oportunidad de hacerlo, y hoy que lo estoy viviendo estoy conmovida, estoy atravesada. Hay un montón de cosas de esta historia que yo conocía o sabía por mi mamá, o porque había leído, o porque no había leído del todo bien. Me parece que está buenísimo poder tener contacto con todo este material y acercarte de nuevo a ver de verdad qué es lo que pasó. Entonces yo todavía cada vez cuando voy leyendo, todo el tiempo me maravillo y me sorprendo con lo que pasó. Me maravillo con el carácter, con la personalidad, con una mujer que pudiese decir todas esas cosas de frente. Realmente, sí, estoy como conmocionada. Con un acto de extraordinarias proporciones, los obreros de España despiden a la señora María Eva Duarte de Perón horas antes de su partida hacia Roma. Integrantes de todos los gremios del trabajo están presentes para destacar la solidaridad fraternal de los obreros de la madre patria con los trabajadores artísticos. Recién hablábamos en relación a la voz de Perón, es muy reconocible, entonces es muy difícil correrse a hacer algo personal y salirse de la historicidad de esa voz. Y yo lo vi a Perón cuando vino en Gaspar Campos, me llevó mi viejo, lo vi en Andas, y como que leyendo el guión me trajo muchas imágenes. Es hacer a Perón, nada, ¿no? Con todo eso lo que significa, ¿no? Con todo lo que llevamos dentro de nuestro imaginario, en nuestra memoria. La verdad que es un personaje muy lindo con el que me encontré, es una mujer muy amorosa, una mujer muy leal, muy pacífica, aunque tiene carácter, y cuando llega el momento de decir lo que cree, lo dice. Es sumamente contenedora con Eva, y creo que, por ejemplo, en este relato, desde la visión desde Lilian, desde el personaje, que cuenta también Marcelo Camaño sobre nuestra historia, es muy importante la función que tiene Lilian al lado de Eva. Interpretar a Juancito Duarte es un desafío histórico. Me estoy desasnando de un personaje controvertido, entrañable también. Bueno, lo que más rescato es el vínculo de hermanos, ¿no? Con Eva. Esta relación también que funcionaban como madre e hijo también. Y nada, es un desafío interesante y descubriendo todo un universo que era muy lejano a la información que yo manejaba. Ese es nuestro escudo, la gente. El pueblo, Juan, el pueblo. Perón tiene razón. No hay que desairar a los gallegos. ¿Por qué no va usted, señora? No, padre. Son 6 episodios. Esto es una producción que la inició Telam y que después se sumó Radio Nacional. Va a estar en las páginas web de ambos lugares y lo pensamos para conmemorar los 70 años de la muerte de Evita en julio. Al llegar a Buenos Aires, Eva divisa desde cubierta que el pueblo la espera, cargado de emoción y júbilo. Se acercan embarcaciones de todos los tamaños con carteles y banderas. Eva se emociona. Al ver a Perón, Eva salta a tierra y se encuentran a medio camino sobre la explanada. Se abrazan con profundidad. Ella llora. Él sonríe y el pueblo brama. El viaje del arco iris. Eva va a Europa. Aquí arranca una historia, la de una mujer común, como tantas otras en aquella despoblada Argentina de fines de la década del 10 del siglo pasado. Estamos en el área rural del partido bonaerense de General Viamonte, a poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a unos 20 kilómetros del poblado de Los Toldos. En esta estancia, un 7 de mayo de 1919, nació Eva María Duarte. La unión era propiedad de Juan Duarte, su padre, casado con Juana Ibarguren. De este matrimonio, además de Eva, nacieron Blanca, Elisa, Juan, Ramón y Herminda. Eva era la cuarta en orden de nacimiento. En esta estancia vivieron con cierta tranquilidad hasta 1926.
cuando muere Juan Duarte, y Juana y sus 4 hijos tuvieron que dejar el lugar. En el más absoluto de los abandonos, sin recursos, sin ayuda, emprendieron un tortuoso viaje hacia los toldos. Originalmente Los Toldos era una toldería mapuche de la comunidad del cacique Coliqueo, una pequeña población pampeana y rural exclusivamente agrícola y ganadera. Cuando llegaron, el avance de la campaña del desierto ya había exterminado a la mayoría de los originarios que aún resistían por retener sus tierras. La familia Duarte se instaló en una humilde casa ubicada en la calle Francia al 1021. 2 pequeños ambientes con un patio en el fondo, típica estructura de aquel tiempo y lugar. Allí, junto a su madre y sus 4 hermanos, transcurrieron los primeros años de la infancia de Eva. Fue bautizada en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Una foto del acta bautismal da la prueba de su nacimiento y presencia en aquella porción de tierra bonaerense. Con muchas dificultades debido a la escasez de recursos, Evita hizo sus primeros grados en la única escuela primaria de Los Toldos, edificio que aún se mantiene en pie y en el que hoy se levanta el Jardín de Infantes 901. Su cabeza solo imaginaba, por entonces, la posibilidad de dedicarse al arte. ¿Por qué no me dieron ese papel a mí? Pero si le correspondía a Anita. Cualquiera diría que tu hermana es imprescindible. Y así es. ¿Y me lo dices a mí? Casi no había lugar para las primeras letras y números que, a como diera lugar, debía aprender. El sustento diario era generado por Juana Ibarguren con una máquina de coser con la que estiraba las horas del día cosiendo y remendando. Uno de los sitios preferidos de Eva era el patio de su casa, en donde había y hay 2 higueras, a las que se trepaba para jugar con sus hermanos en tardes enteras de sol, de viento y de sueños. Sueños que comenzaron a tomar mayor entidad en 1930, cuando su madre decide dejar Los Toldos y trasladarse junto a sus hijos a la ciudad de Junín, a unos 50 kilómetros de allí. Eva Duarte había cumplido ya 11 años, y la llegada a esta ciudad significó para ella y su familia barajar y dar de nuevo. Eva debía retomar sus estudios e ingresó en la escuela número 1 Catalina Larral de Estrugamú, en la que terminó la primaria en 1934. En Junín, los Duarte fueron casi una especie extraña de trashumantes. Durante los años que permanecieron allí, vivieron en 4 casas distintas, recorriendo diferentes sitios de la ciudad que recién por entonces comenzaba a expandirse. Los recursos eran mejores, las expectativas más esperanzadoras. La tranquilidad perdida en 1926 parecía retornar y el núcleo familiar se iba estableciendo. Sin embargo, y pese a que nunca dejó de acompañar a su madre y sus hermanos en los sueños de una vida mejor, Eva ya dejaba volar libremente su pensamiento. Sabía lo que quería, lo que ansiaba, y eso no estaba en Junín. Ya se divisa a Buenos Aires. ¿En qué hotel se alojará usted? En el Central. Pero si le dicen que me he mudado, pregunte por mí en el Hospital Central. ¿Hospital Central? Eva llega a Buenos Aires para quedarse de manera definitiva el 2 de enero de 1935 con 15 años a cuestas, una valija, su ropa y lo más valioso para ella, sus sueños de convertirse en actriz. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? ¿Que no me fijo? No. A poco de llegar, sus dotes naturales le abren la puerta para ingresar a la compañía de teatro Eva Franco, una de las principales de aquella época. Esa oportunidad se implementaría con otras apariciones en diferentes obras teatrales, pero la suerte iba y venía. La compañía de su hermano Juancito, quien había llegado a la gran ciudad unos meses antes que ella, le ayudó a no echarse atrás en la conquista de su objetivo.
Ese esfuerzo y el convencimiento de que el arte dramático era su camino en la vida, la fueron llevando por un camino ascendente. Tras el teatro y la radio, llegó el cine. Pensar que estuve a punto de destruir todo esto. No lo recuerdes. ¿Conoces el nombre de las estrellas? En las ciudades no hay estrellas. Me gustaría saber cómo se llama aquella, la que brilla más. Como tú. Hoy todo lo que es hermoso se llama Julia. Tom. Delante suyo se abría un camino que parecía llevarla claramente al éxito. Eva nunca imaginó que no era ese el papel que el destino le tenía preparado. San Juan es sacudida por violento terremoto. Las dolorosas noticias del desastre cruzan el territorio argentino. Solo un minuto bastó para que la hermosa capital cuyana quedara convertida en informe montón de escombros. Más allá de la tarea de reconstrucción, lo que la hora reclamaba era ayuda para los miles de sanjuaninos que habían quedado en total desamparo. La comunidad actoral se puso a la cabeza de la titánica tarea de recaudar fondos y elementos de ayuda para los sanjuaninos. El 22 de enero de ese año, la Secretaría de Trabajo y Previsión, conducida por el entonces coronel Juan Domingo Perón, organizó un multitudinario acto en el Luna Park para condecorar a las actrices que más fondos habían logrado recaudar para las víctimas. Eva puso por primera vez todo su esfuerzo en pos de un objetivo que terminó siendo la razón de su vida: ayudar al desprotegido. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Según todas las fuentes consultadas, un por entonces famoso y aclamado locutor y presentador de radio y teatro, Roberto Galán, fue el responsable de acercarlos y presentarlos. Yo la conocí a ella cuando el terremoto de San Juan. Pero entre los que fueron allí me ayudaron a organizar. Entre los que quedaron para organizar, y no esta chica. A mí me llamó enormemente la atención, porque por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Lo demás, lo que vino después, se convirtió en la sublimación del amor a un hombre y a su pueblo jamás conocida. Eva Duarte quedó en el Luna Park. Había nacido Evita. La historia recién empezaba. Panorama Federal. Educación. Vuelta a clases. 16 provincias retornaron su ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno. El egreso escolar fue parcial en Chubut y Río Negro por paros de 48 horas y en Mendoza por ser feriado. Santa Fe. Derrumbe. Colapsó una casa de 3 plantas en Rosario y trabajan para rescatar a un hombre atrapado. Buenos Aires. Caso Dayana Abregú. 5 policías fueron detenidos por el homicidio de la joven en una comisaría de La Prida. La chica de 26 años
había sido hallada muerta por asfixia, pero una segunda autopsia confirmó su asesinato. Clases. 1 hora más por día. 9 provincias vuelven a clases con la novedad de la extensión de la jornada escolar. Córdoba. Intoxicación por éxtasis. Una joven murió por consumir metanfetaminas en una fiesta electrónica en San Roque. La Fiscalía de Instrucción número 2 de Villa Carlos Paz busca determinar quiénes comercializaban la droga. Santiago del Estero. De festejo, miles de personas participaron anoche de la celebración por los 469 años de la provincia a pura música y baile. Mendoza. Montañismo. Una mendocina intentará hacer cumbre en el Manaslu, en Nepal, la 8ª montaña más alta del mundo. Laura Horta, de 53 años, es decana universitaria y busca ser la primera mujer de su provincia en subir los 8.000 metros. Turismo. Vacaciones de invierno. Puerto Madryn tuvo la mejor temporada invernal de los últimos 10 años, con más del 80% de ocupación. Más información en telam.com.ar. Estamos con el lanzamiento para todo el conurbano bonaerense de un programa que nació con la creación misma del Ministerio. Lo que hicimos fue salir con 2 líneas fundamentalmente, ¿no? Una línea pensada en refacciones chicas y refacciones grandes y una segunda línea para ampliaciones. Hay mucha gente que en otro momento sacó un préstamo UBA, los conocidos UBA, después se encontró con una cuota que subió demasiado, entonces en este esquema lo que hicimos es que la cuota siempre va a estar en un 90% de lo que incrementen los salarios. Lo que nosotros buscamos es que esto sea muy accesible, muy sencillo y que en definitiva más bonaerenses puedan tener una casa, una vivienda en mejores condiciones, con más espacio, donde puedan vivir mejor, que es en definitiva lo que nos pide el gobernador. Y espero, por supuesto, que tenga un muy buen impacto. Ni hablar de la generación de mano de obra que creemos que va a generar este tipo de construcciones pequeñas en cada uno de los barrios, de los lugares donde se construye. Muchas veces se cree que el problema demográfico y habitacional más grave que tiene la provincia de Buenos Aires es el del conurbano. Pero sorprende a muchos saber que en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde uno lo asocia al campo, a la pampa, y parece que lo que sobra es tierra, a pesar de eso, hay una enorme carencia y un gran problema de acceso a la tierra urbana, a los terrenos, también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hay más o menos un consenso o un promedio de que serían 1.800.000 los hogares, las familias que tienen problemas de acceso a la vivienda. Hay veces que no hay recursos y entonces no se puede dar respuesta. Hay veces que los recursos sobran, pero se usan para otra cosa. Así que no alcanza con que existan los recursos. Pero en el caso nuestro, que sí tenemos una obsesión por abordar estos problemas estructurales, particularmente los problemas de vivienda, infraestructura, hábitat, los problemas que tienen que ver con la calidad misma de vida de los y las bonaerenses, bueno, se necesitan los recursos, se necesita la planificación, se necesitan los programas, se necesitan los resultados. No solo va a enfocarse en la cuestión, sistemáticamente en la cuestión de ampliación de la oferta de vivienda nueva, sino que también se empieza con este programa Buenos Aires Crea a enfocar en la cuestión del mejoramiento y ampliación de las viviendas existentes. Cuando hay una necesidad, algunos ven un costo, ¿no? Algunos ven solo un costo y entonces agarran la calculadora. Nosotros cuando vemos una necesidad no agarramos la calculadora, usamos el corazón y decimos que hay un derecho. El mejor homenaje que le podemos hacer a Eva Perón es seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Es necesario recordar cómo las políticas de asimilación y desvinculación, que también incluían el sistema de las escuelas residenciales, fueron nefastas para la gente de estas tierras. Cuando los colonos europeos llegaron aquí por primera vez,
hubo una gran oportunidad de desarrollar un encuentro fecundo entre las culturas, las tradiciones y la espiritualidad. Pero en gran parte esto no sucedió. Y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron, de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas, de cómo también por medio del sistema de escuelas residenciales sus lenguas, sus culturas fueron denigradas y suprimidas, y de cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales, de cómo se los llevaron de sus casas cuando eran chiquitos y de cómo esto marcó de manera indeleble la relación entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Les agradezco por haber hecho que todo esto entrara en mi corazón, por haber expresado el peso que llevaban dentro, por haber compartido conmigo esta memoria sangrante. Y hoy estoy aquí en esta tierra que junto a una memoria antigua custodia las cicatrices de heridas todavía abiertas. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Suponemos, quienes estamos al frente de los medios de comunicación, que los medios no pueden transformar la realidad por sí mismos, pero sí pueden aportar bastante para hacerlo. Y en ese camino estamos. Es complicado, es difícil, pero es una apuesta que vale la pena. Una apuesta que también se sumaron los actores, actrices, los trabajadores tanto de TELAM como de Radio Nacional. Y sobre todo lo que le pusieron a este proyecto fue mucho amor, fue mucha pasión y sobre todo mucha convicción. Evita en esta gira empieza a demostrar su carácter, un carácter que enfrenta a los poderosos, que intenta una agenda distinta más allá de la agenda protocolar, que quiere ver cómo viven los pobres, cómo luchan los obreros, cómo las mujeres van tomando lugar en la escena política y cómo esa experiencia internacional le puede servir para volver y transformar a Argentina. Cuando aparecen estos aires frescos desde los medios públicos, tan maltratados, apuntados para que dejemos de existir, porque o nos quieren privatizar o nos quieren reducir o se lo quieren dar a los trabajadores sin presupuesto para ver cómo se sale adelante, porque somos un gasto. Somos un gasto. Entonces, cuando los medios públicos cobran sentido, cuando esa palabra circula, cuando logramos tener territorialidad, como lo tiene la agencia TELAM, como lo tiene Radio Nacional, defender nuestra identidad, contar nuestra historia, como está haciendo este viaje arcoíris de Evita y este trabajo de TELAM y Radio Nacional, nos dan sentido a los medios públicos. No es menor, porque Eva, que además de todo su trajinar, tuvo un trágico final y después tuvo que padecer la revancha innoble de sus enemigos, no debemos olvidarnos que están siempre agazapados para realizar quizás las mismas cosas. Desde el Viva el Cáncer para acá, estamos padeciendo como pueblo las mismas discriminaciones y los mismos dolores. La agenda de Evita es una agenda absolutamente vigente.
Podíamos pensar el año pasado vinculado a la conmemoración del voto femenino, vinculado a la lucha por la representación política de las mujeres, y este año que estamos trabajando con la agenda de cuidados veíamos la enorme cantidad de discursos, de cosas que escribió vinculadas a una agenda que para nosotras todavía estamos dando una batalla hoy para imponer, y hace 70 años ya estaban dichas por ella. No tengo ninguna duda que Evita sigue vigente, que también sigue vigente esa misma derecha rancia, ¿sí? Que está esperando agazapada, como decía Rosario, y que nunca hay que darle ni un tantito así de lugar. Y que por eso recordar hoy a Evita, traer su voz, traer en una ficción una parte imprescindible de nuestra historia que sin lugar a dudas cambió la historia de nuestro país, pero sin lugar a dudas cambió la historia de todas las mujeres, no solamente de los que amamos la política, sino para todas después de aquel momento hasta acá.